todos la rechazaban, hasta que un apache gritó: «Ella es mi esposa». El pueblo de Ashhallow tenía el corazón seco, como la tierra que lo rodeaba, como los ojos de quienes se creían justos. No había espacio para los distintos, y menos aún para los que venían de dos mundos. Evelyn Foster vivía al borde del pueblo, en una cabaña que había sido de su madre. Creció sin padre, criada por una mujer que hablaba apache mejor que inglés, y que le enseñó a cuidar de los suyos, aunque el pueblo jamás la cuidara a ella. Cada vez que bajaba al mercado, las miradas la seguían como cuchillos. Las mujeres murmuraban, los hombres bajaban la voz, pero ella caminaba con la espalda recta, con su hijo Ira de la mano, y una dignidad que no se compraba ni se suplicaba. Ira, con 11 años, entendía más de lo que decía. Sabía que lo llamaban mestizo con veneno en la lengua. Sabía que preguntaban en voz baja quién era su padre. Y sabía también que su madre jamás respondió esa pregunta, no por vergüenza, sino por protección. Una tarde, Harold Merton, el alcalde, anunció una reunión pública. Dijo que era hora de limpiar el pueblo de influencias indeseables, de mantener la moral elevada. Nadie lo dijo con palabras exactas, pero todos sabían quién era el blanco de su discurso. Una mujer sin marido, con un hijo ilegítimo, criada entre salvajes, dijo Rebecca Lang, de pie en la iglesia. ¿Es eso lo que queremos que nuestras niñas imiten? El murmullo fue casi un rugido. Evelyn, sentada al fondo, con Ira abrazado a su costado, no dijo una palabra, pero su mirada no se quebró, hasta que alguien abrió la puerta de la iglesia, y el aire se cortó como si llegara una tormenta. Era Dakota. Nadie lo esperaba. Nadie lo veía desde hacía meses. Vestía como siempre, con sus botas polvorientas, su banda roja en el brazo y la lanza de caza colgando de la espalda. Sus ojos eran oscuros como la tierra mojada, y más intensos que cualquier sermón. Caminó sin apuro por el pasillo, entre los bancos, mientras el silencio se hacía tan espeso como la rabia contenida. Se detuvo frente a Evelyn. La miró, y luego, giró hacia todos. Ella es mi esposa. El mundo se quebró en un suspiro. «Mentira», gritó alguien desde atrás. «Eso no es posible», escupió el alcalde. «No hay registro, no hay ceremonia. No necesitábamos su permiso», respondió Dakota. «El fuego, la sangre, la palabra entre nosotros bastó. Yo la elegí, y ella me eligió. Y ese niño», miró a Ira con ternura, «es mi hijo. Lleva mi sangre, y también lleva algo que ustedes perdieron hace mucho, el alma de alguien libre». La iglesia estalló en gritos. Alguien lanzó una piedra. Evelyn se puso de pie frente a su hijo, pero Dakota no se movió. «Me alejé para protegerlos», continuó, «porque sabía que el odio no se mata con gritos, pero hoy entendí que el silencio tampoco lo salva». Salió de la iglesia con Evelyn e Ira detrás. Nadie los detuvo. Nadie supo qué hacer. Esa noche, ardió la puerta de su cabaña. No fueron valientes. Fueron cobardes escondidos en la oscuridad. Pero ya no estaban solos. Dakota había llamado a su clan. No con gritos, con señales de humo. Y antes del amanecer, media docena de figuras esperaban entre los árboles. Mina, la curandera, les ofreció refugio. Los viejos guerreros caminaron con ellos hasta un nuevo asentamiento, más allá del río, donde nadie dictaba quién podía amar a quién. Pasaron los meses. Evelyn enseñaba a los niños del valle. Ira creció sabiendo de dónde venía. Dakota cazaba, construía, y cada noche tejía palabras en su lengua para contarle a su hijo cómo un pueblo los quiso dividir. Y como su amor fue más fuerte que las piedras, las miradas y la ley de los hombres blancos. Un día, años después, Evelyn regresó a Ashhallow. No para suplicar, no para recordar,
sino para inscribirse como ciudadana propietaria de su parcela de tierra, que por ley ahora debía ser reconocida. Entró sola a la misma oficina donde el alcalde había dictado su condena. Y firmó. Cuando levantó la mirada, sonrió, porque ya no había odio en esos ojos, solo miedo. Miedo de alguien que, a pesar de todo, había perdido, mientras ella había ganado una familia, un hogar y un nombre que ya nadie podía quitarle. Pasaron los años, y Evelyn Foster no volvió a caminar sola nunca más. Lo que Dakota había declarado con voz firme en aquella iglesia no fue solo una defensa. Fue el inicio de algo que nadie en Ashhallow pudo detener. El regreso de una mujer a su identidad, y el renacer de un pueblo que creyó que podía ignorar el amor verdadero. En el valle, donde el río cruza la tierra como una vena viva, Evelyn y Dakota construyeron un hogar que no estaba hecho solo de madera y barro, sino de historias. Allí, Evelyn enseñaba a leer y a escribir a niños de todas las sangres. Hijos de apaches, hijos de granjeros. Incluso, con el tiempo, algunos de Ashhallow enviaron a los suyos, en secreto, al principio. Luego, con la cabeza baja, Ira creció con la seguridad de un árbol que conoce sus raíces. Ya no le preguntaban quién era su padre, porque la respuesta estaba en sus propios pasos. Cazaba como su padre, pensaba como su madre, y escribía como un espíritu antiguo que había nacido para preservar lo que otros olvidaban. Pero Ashhallow no había cambiado del todo. Un invierno áspero trajo escasez. El molino se detuvo, la sequía se alargó, y cuando el hambre tocó las puertas más ricas del pueblo, alguien recordó que más allá del río, esa gente vive bien. Harold Merton ya no era alcalde, pero su sombra aún rondaba las decisiones. Convocó una reunión, y como siempre, las palabras más venenosas vinieron envueltas en tonos suaves. Lo que una vez se toleró, ha crecido demasiado. Viven sin pagar impuestos, tienen ganado, cultivos, ¿y nosotros? ¿Nos quedaremos de brazos cruzados mientras se enriquecen en nuestra tierra? Rebecca Lang, ahora viuda, asintió con un leve gesto. El veneno no envejece. Una noche, Evelyn sintió que el aire cambiaba. El fuego de la chimenea danzaba extraño. Y luego, escuchó un silbido. No había viento. Era un aviso. Dakota ya estaba vestida. Su lanza de caza colgaba de su espalda. Ira sostenía un cuchillo que jamás había usado, pero que ahora parecía parte de su brazo. «Vienen», dijo Dakota sin levantar la voz. Desde la colina, una docena de hombres descendía con antorchas. Pero esta vez, no encontraron miedo. Encontraron una barricada. Encontraron a los vecinos del valle, mestizos, apaches, blancos humildes, hombro con hombro. Encontraron a Evelyn al frente, con un libro abierto en una mano, y en la otra, la misma mirada que los hizo temblar aquella tarde en la iglesia. «Ustedes quieren lo que tenemos», dijo. «Pero no se lo ganaron, lo despreciaron, nos despreciaron, y ahora que florece, quieren arrancarlo, pero no se puede arrebatar lo que ha echado raíces tan profundas como la memoria». Merton intentó avanzar, pero fue Ira quien se interpuso. «Mi padre defendió a mi madre con una sola frase. Yo la defenderé, con mi vida». Y detrás de él, el resto del valle alzó herramientas, antorchas, palos, no como armas, como testimonio. Los hombres de Ashhallow retrocedieron. Por cobardía, por vergüenza, porque lo que vieron esa noche no fue un ejército, fue una comunidad, una que no se construyó con permisos, sino con promesas cumplidas. Después de eso, nadie volvió a tocar el valle. Evelyn fue invitada a dar clases en la escuela de Ashhallow. Años atrás la habrían quemado viva por solo pisarla. Ahora, los nietos de quienes la señalaron aprendían de su voz. Y un día, al cumplir 60 años,
Evelyn recibió una carta sellada con el escudo del gobierno. Era un reconocimiento, una mención honorífica por haber fundado la primera comunidad mestiza autosuficiente reconocida por el Estado. No lloró, no tembló, solo miró a Dakota, ya canoso, sentado bajo el árbol que ambos habían plantado el primer verano. ¿Recuerdas cuando dijiste que era tu esposa? Él asintió, con esa sonrisa leve que aún desarmaba tormentas. Nunca dejé de decirlo, solo que ahora, el mundo por fin escuchó, y al pie de esa colina, Evelyn Foster fue enterrada, años después, junto al hombre que gritó por ella cuando todos callaban, con una lápida sencilla, tallada por ira. Aquí descansa la mujer que no pidió permiso para amar, y el hombre que nunca se lo negó. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, deja tu like y compártela con alguien que crea que la dignidad no se hereda, se defiende. Escribe en los comentarios, yo también habría dicho su nombre en voz alta, y activa la campanita para recibir más relatos que cruzan el alma. Nos vemos en la próxima historia. Una joven noble fue rodeada, pero un apache a caballo salvó su vida. El tren había partido hacía apenas una hora, dejando tras de sí una línea de humo que se desvanecía sobre el cielo de Nuevo México. En el vagón reservado a la familia Van Renen, solo quedaban el eco del silencio y una carta sellada, arrugada por el miedo. Isadora no debía haber salido sola. Su tía, Maudine, se lo había repetido una y otra vez. Aquí no es Europa. Aquí, las reglas no son de salón, son de pólvora y arena. Pero Isadora había crecido entre mapas, libros y caballos. Había soñado con paisajes abiertos y cielos sin fin. Y cuando vio aquella ruta polvorienta alejándose del andén, no pudo resistirse. Su caballo era joven, como ella. Corrió más de la cuenta, y cuando quiso volver, ya no supo por dónde. Fue entonces cuando aparecieron 4 hombres, ropa sucia, risas pesadas. Uno de ellos, el que iba delante, desmontó con calma. Era Colm Carson. Su reputación viajaba más rápido que él. Buscado en 3 condados, acusado de robo, asesinato y algo peor que eso, traicionar la palabra dada. ¿Y tú qué haces tan lejos del castillo, princesa?, dijo, con una voz que sonaba a amenaza disfrazada de broma. Isadora retrocedió. Su caballo bufó, pero no había salida. El cañón era estrecho. Los hombres rodeaban lento, como lobos, y entonces, el viento cambió. Un silbido, no de brisa, sino de galope. Desde lo alto del barranco, una figura descendió como una sombra viva. El caballo que montaba era negro como la noche. El jinete, recto como una flecha. No llevaba uniforme, ni estrella, solo un arco cruzado a la espalda y la mirada más firme que el acero. Nantan no dijo palabra, solo se plantó entre Isadora y los forajidos. Colm Carson escupió al suelo. ¿Y tú qué, piel roja? ¿Vienes a morir por una niña rica? Nantan desmontó con elegancia. Se acercó a Isadora. Le ofreció su mano, sin apuro, sin miedo. Y luego, giró. Ella está bajo mi protección. ¿Y quién eres tú para decir eso? Soy quien se quedará en pie cuando tú caigas, respondió Nantan, con voz de trueno bajo. La tensión se partió como un trueno. Carson sacó su revólver. Pero Nantan fue más rápido. No con armas, con un silbido. Desde el barranco, un grupo de jinetes descendió como una ola. Tenoch al frente, con la lanza en alto. Eran solo 5, pero su sola presencia hizo temblar a los forajidos. Porque no venían por pelea, venían por justicia. Los hombres de Carson huyeron. Él intentó quedarse, disparar, pero Tenoch lo desarmó con una piedra lanzada desde su honda. En segundos, el vaquero más temido de la región yacía en el polvo, vencido por un puñado de hombres sin nombres en los libros.
Nantan tomó la rienda del caballo de Isadora. La miró por fin a los ojos. No debes caminar sola en tierra que no conoces. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué esta tierra? Si la conozco. La escoltó hasta el campamento, donde Maudine esperaba con los ojos al borde del colapso. No agradeció, no maldijo, solo abrazó a su sobrina como si el tiempo ya no alcanzara para los reproches. Esa noche, en el fuego del campamento apache, Isadora escuchó historias que jamás habría leído en los salones de su padre. Escuchó nombres de montañas que no estaban en los mapas, ríos que cambiaban de curso según las lágrimas. Y en cada palabra estaba Nantan, no como salvador, sino como guardián de lo que aún podía salvarse. Pasaron los días. Isadora quiso regresar, pero ya no podía hacerlo igual. El mundo que conocía le quedaba pequeño. Comenzó a escribir, a anotar las historias que los ancianos compartían. Aprendió la lengua, a coser, a curar con hierbas, a mirar el cielo y entender cuando llovería. Y Nantan la observaba, no con deseo, con respeto, hasta que una tarde, mientras ella leía en voz alta un fragmento de su diario, lo dijo sin levantar la voz: «Eres más libre aquí que en cualquier salón con candelabros». Ella cerró el cuaderno. «¿Y tú? ¿Serías libre si yo me quedara?». El silencio se volvió una respuesta. La tía regresó sola al tren semanas después. Isadora se quedó. Se convirtió en puente entre dos mundos. Enseñó a leer a los niños del valle. Tradujo para los ancianos. Y un día, bajo un árbol de copal blanco, frente a los fuegos de la noche, Nantan se acercó, con una trenza de plumas en la mano. No habló, solo se la colocó en el cabello. Y ella sonrió. Años más tarde, cuando los libros de historia apenas mencionan a los apaches, una escritora famosa recorría el país contando relatos del desierto. Su apellido ya no era Van Reenen. Era el nombre que los abuelos le habían dado: Aluna, la que escucha al fuego. Y en cada historia que contaba, entre líneas, siempre aparecía un caballo negro, y un hombre que no gritó para salvarla, solo cabalgó. Pasaron los años, pero el recuerdo de aquella noche en el cañón, cuando un caballo negro irrumpió como un rayo entre forajidos, nunca abandonó la memoria de Isadora. Lo que comenzó como un rescate, se convirtió en raíz, y luego en un destino. En la aldea apache donde decidió quedarse, su vida tomó otra forma. No de nobleza, sino de servicio. No de órdenes, sino de escucha. Cada palabra que escribía era una semilla. Cada niño que leía, una prueba de que el tiempo no destruye, si alguien lo preserva. Pero no todo el mundo celebraba ese cambio. Los rumores sobre ella, la blanca que vive entre salvajes, la hija de ricos que se volvió india, llegaron a las ciudades. Uno en especial, su padre, en Holanda, supo del escándalo. Envió emisarios, cartas, promesas de perdón, de fortuna, de regreso. Isadora las leyó en silencio. Nantan observaba desde lejos, sin preguntar, hasta que una noche, ella le mostró la última carta. Dice que puedo volver, que me devolverán mi nombre, mis tierras, que todo este tiempo fue solo una locura de juventud. ¿Y qué responderás?, preguntó él, sin emoción, sin reclamo. Ella guardó la carta en el fuego, que esta locura me salvó la vida, y que aquí me encontré. El humo subió como un símbolo, y el viento sopló hacia el este, como si llevara la respuesta. Pero el pasado no siempre sabe retirarse. Colm Carson, humillado, no desapareció como se creía. Lo habían visto en Chihuahua, luego en Tucson, y por fin, una noche, volvió al valle. Solo, más viejo, más sucio, pero con una furia que no se apaga con los años. No quería venganza, quería castigo. Esperó a que Nantan partiera a cazar.
Esperó a que Isadora quedara sola con los niños. Y al atardecer, llegó al claro. Disparó sin aviso. No a matar, a infundir miedo. Isadora protegió a los niños con su cuerpo. Gritó. Corrió. Cayó. Pero lo que Carson no supo es que Ira, el joven aprendiz, ahora convertido en protector del valle, lo seguía de cerca. Él disparó primero, no para herir, sino para detener. Carson cayó de espaldas, con la pistola aún en la mano, y un agujero en el hombro. «Pudiste matarme», escupió. «Y tú pudiste cambiar», respondió Ira. Pero no todos los hombres quieren otra vida. Nantan regresó al anochecer, con la noticia ya conocida. Miró a Carson, atado, vencido. No se acercó, solo habló. «Esta vez, no fuiste vencido por mí. Fuiste vencido por la vida que despreciaste». Y esa noche, por primera vez, Nantan llevó a Isadora al árbol del consejo. A su lado, ante la comunidad, declaró lo que nunca se había dicho en voz alta. «Ella no es mi prisionera, no es mi huésped, no es mi protegida. Ella es mi compañera». El círculo guardó silencio. Luego, uno a uno, los ancianos asintieron, y Tenoch, el más joven, gritó al cielo una palabra que sellaba más que un pacto. Wikeni, unión. Desde ese día, el nombre de Isadora ya no fue una rareza. Fue una historia. Fue una leyenda. Los años pasaron. El desierto siguió su curso. Pero en libros que cruzaban el mar, en cartas que inspiraban a mujeres a levantar la voz, había un nombre nuevo: Isadora Aluna. Escritora, mediadora, defensora. Y en el último libro que escribió, firmado con tinta negra y pluma de águila, una dedicatoria decía: «A quien galopó solo para protegerme, y a quien después caminó a mi lado para siempre». Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal, deja tu like y compártela con quien crea que la verdadera valentía no siempre lleva espada, a veces lleva libros y amor. Escribe en los comentarios: «Yo también habría escrito con fuego», y activa la campanita para recibir más relatos como este. Nos vemos en la próxima historia. Una joven quedó sola en el andén, pero una viuda apache la acogió en su casa. El tren se detuvo en el andén de Marrow Creek a las 8:12 de la mañana, y a las 8:13 ya se alejaba entre humo, dejando atrás un silencio pesado como plomo. Celia Armstrong permanecía de pie, sola, con una maleta pequeña sujeta con cuerda y el rostro cubierto de polvo. Había venido siguiendo una carta, una promesa de trabajo como institutriz. Pero al bajar, nadie la esperaba. Jonah Reed, desde la ventanilla del telégrafo, la observó con cierto pesar. En 30 años, había visto a muchos llegar con ilusiones, y más aún marcharse con desengaño. Pero aquella joven tenía algo distinto. No lloraba, no se sentaba, solo esperaba, como si el tiempo aún tuviera que decidir si la salvaba o la dejaba. Dora Carver fue la primera en acercarse. ¿Quién la envió?, preguntó sin disimular la desconfianza. «Aquí no se necesita a nadie, y menos a una niña con vestidos bonitos y sin apellido conocido». Celia no respondió. Solo mostró la carta arrugada. Pero Dora apenas la miró. «Debe haber sido un error. Aquí ya no hay lugar para errores». Y se marchó. Pasó el mediodía, luego por la tarde, y justo cuando el sol comenzaba a desangrarse tras las montañas, alguien se detuvo frente a ella. Aileen. No preguntó, solo la miró a los ojos, luego a la maleta, y luego extendió la mano. Celia, confundida, la aceptó sin decir palabra. Caminaron en silencio hasta las afueras del pueblo, donde la tierra se abría en rojizos pastizales y el viento hablaba en otra lengua. La cabaña de Aileen era modesta, pero ordenada. Un fuego leve ardía en la chimenea. Había pan de maíz en la mesa.
un cuenco de agua fresca y silencio, del bueno. Esa noche, Celia durmió bajo un techo que no esperaba, pero que no la cuestionó. Pasaron los días. Ailén no hacía preguntas, solo enseñaba cómo amasar sin medir, cómo encender fuego con una sola chispa, cómo escuchar los árboles. Celia, poco a poco, dejó de temblar, pero el pueblo no tardó en hablar. ¿Qué hace esa blanca viviendo con una india?, decían en la tienda. Algo raro hay ahí, susurraban otros. Dora Carver exigió explicaciones. ¿Desde cuándo dejamos que nuestras jóvenes vivan con esa clase de gente? Pero Jonah, que había guardado la carta de Celia, respondió con calma. Desde que esa clase de gente es la única que aún recuerda qué significa cuidar a alguien sin pedirle nada. Neto, el herrero, fue quien ayudó a Celia a reconstruir un pequeño cobertizo detrás de la casa. Ella quería enseñar a leer a los niños del campo, apaches, mestizos, incluso los hijos de los mineros. Ailén no dijo nada, solo entregó una vieja silla, la que había pertenecido a su esposo. Las clases comenzaron. Primero fueron 3 niños, luego 8, después 20. Y un día, Celia leyó en voz alta frente a ellos un poema que hablaba del hogar, no como un lugar, sino como una persona. Ailén, sentada al fondo, cerró los ojos y sonrió, pero la paz no siempre perdura. Un incendio en la parte norte del pueblo destruyó varias casas. Las mujeres de Marrow Creek, lideradas por Dora, acudieron al consejo local. Querían usar el terreno de Ailén para reconstruir. Es tierra sin títulos, dijeron. No está registrada legalmente. Y ella, bueno, ella no es una de nosotras. Jonah alzó la voz. Pero sí es la única que abrió su casa cuando nadie más lo hizo. La votación fue tensa. Fue entonces que Celia tomó la palabra. Cuando llegué aquí, me dejaron sola. No por falta de espacio, sino por falta de voluntad. Ailén no me preguntó de dónde venía. Solo me ofreció su pan, su techo, su confianza. Y ahora ustedes quieren quitarle lo poco que tiene, porque les recuerda lo que ustedes no hicieron. El salón quedó en silencio. La votación cambió. Por una diferencia mínima, el terreno quedó en sus manos. Esa noche, Ailén colocó en la mesa su bolsita de cuero. La abrió por primera vez frente a Celia. Dentro, había cenizas. De mi esposo, dijo en voz baja. Siempre quise descansar bajo tierra tranquila, pero ahora sé que él descansa, donde hay alguien que aprendió a amar sin miedo. Celia la abrazó, no como alumna, no como protegida, como hija. Años después, los registros del territorio de Arizona incluían el nombre de Celia Armstrong como fundadora de la primera escuela mixta del condado. Y al lado, en tinta más clara, como testigo y madrina, Ailén, viuda apache. Cuando Ailén murió, su tumba no tenía lápida de mármol, solo una piedra redonda, con una inscripción tallada a mano. Aquí descansa quien supo dar hogar, sin hacer preguntas. El tiempo no se detuvo en Marrow Creek, pero algo en el aire cambió para siempre desde el día que Ailén fue enterrada bajo la piedra sin mármol. Celia se quedó sola en la casa por un tiempo. Caminaba en silencio, repasando con los dedos los bordes del chal rojo colgado detrás de la puerta. Cada rincón parecía guardar la voz de Ailén, su forma de cortar el pan, el modo en que alzaba la ceja cuando Celia pronunciaba mal una palabra apache, el humo de la salvia al atardecer. Pero el mundo seguía girando, y con él, los niños seguían llegando. La escuelita detrás de la casa creció. Neto construyó una segunda sala con sus propias manos. Jonah consiguió libros desde Tucson. Incluso los hijos de quienes una vez desprecian a Ailén se sentaban ahora a aprender a leer, con los pies descalzos, las manos limpias y la mirada abierta. Celia se convirtió en algo más que maestra.
Era ahora la voz que guiaba en el consejo del pueblo, la que mediaba entre los viejos granjeros y los jóvenes mestizos, la que hablaba con el mismo respeto a Dora Carver, como a una madre apache que venía desde el otro lado del río para dejar a sus hijos por primera vez. Pero no todo era luz. Una tarde, una carreta llegó con 2 hombres vestidos de negro. Llevaban documentos, papeles sellados con timbres del gobierno territorial. Querían recuperar las tierras del sur del pueblo, entre ellas, la que Ailén había llamado hogar. Son propiedades sin títulos oficiales, explicaron. Terrenos ocupados sin aprobación legal. Celia los escuchó sin pestañear. Este lugar no fue tomado. Fue salvado. Lo que sea que se haya hecho aquí, no cambia la ley. Pero lo que no esperaban, era lo que vino después. Jonas salió con el libro de registros del telégrafo. Mostró la carta original con la que Celia llegó. Y al reverso, una nota escrita por Ailén años atrás, en su lengua, firmada con sangre. Una promesa de resguardo, ofrecida en ceremonia ante testigos. Luego Neto trajo el cuaderno donde Celia había escrito cada niño registrado en la escuela. Más de 80. Hijos de familias que ahora dependen de ese terreno para algo más que lecciones. Y por último, una niña mestiza, la hija mayor de Neto, se puso de pie frente a los hombres del gobierno, con un papel en la mano. Era una carta escrita por Celia, un testimonio de Ailén, traducido palabra por palabra, que decía: el día que yo muera, esta tierra será de quien no la reclame para sí, sino para los que aún no tienen donde crecer. Los hombres se marcharon, no por amenaza, por vergüenza, y Celia lloró esa noche, no de miedo, de alivio. La primavera siguiente, la escuelita se convirtió en centro comunitario. Hubo música, pan caliente, historias contadas en 2 lenguas. Se inauguró un pequeño mural de barro en el muro norte, con las manos estampadas de todos los niños que pasaron por ahí, y en el centro, la de Ailén, marcada con ceniza. Celia jamás se casó, pero crió a muchos, y cuando envejeció, su voz se mantuvo firme. En cada asamblea, en cada lección, en cada historia. El día en que murió, el pueblo entero salió a despedirla. No hubo iglesia, no hubo misa, solo la llanura abierta, el mismo campo donde una vez una mujer apache ofreció pan sin hacer preguntas. La enterraron al lado de Ailén, y en su lápida, escrita a mano, decía: ella aprendió a escuchar, luego, enseñó a hablar. Si esta historia te tocó el alma, suscríbete al canal, deja tu like y compártela con quien crea que lo que se da sin condiciones, nunca se pierde. Escribe en los comentarios: yo también habría abierto la puerta, y activa la campanita para más relatos como este. Nos vemos en la próxima historia.